Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Rafa Karkenovi nos trae de nuevo a Nuki y tenemos aquí a Botbui, que sería si tan solo se queda ahí la cosa. Y tenemos a Nuki a la voz. Esto es lo mismo que otras veces porque es el mismo concierto, ¿vale? Sergei a la guitarra, Andrei Oslav y Kirill Kachanov. Vale, bajo y batería respectivamente. Bueno. Sigue siendo el Club B2, sigue siendo 2013. Bueno, esta es una canción sobre la inutilidad de pensar si hubiera hecho esto o lo otro, de soñar con cambiar errores del pasado o desear que el mundo no fuera como es, dejarlo atrás y aprender de ello para mirar hacia adelante y así hacer algo al respecto. Pues sí, bueno, esto es toda una lección de vida porque cuanto más mayor te haces te das cuenta de que, bueno, es una tontería estar pensando en lo que hubieras hecho o dejado de hacer. Lo único que haces es martirizarte pensando en los errores. Lo único que vale al final es decir, vale, me he equivocado, voy a aprender de ello. ¿Vale? Lo que otras Sí, veces digo yo de a veces se acierta y a veces se aprende, ¿no? Pues si toca aprender, pues toca aprender y ya está. Y que cuanto antes nos mentalicemos de que equivocarse forma parte del aprendizaje, ¿vale? bueno, Cuanto antes asumamos eso y no nos es, importe equivocarnos, mejor. es la mayor parte, porque así es la única forma que aprendes, Cor- equivocándote. Correcto, correcto. Bueno, y un gran ejemplo en los músicos que vemos en el día a día, a ver, que ellos para aprender a tocar así de increíble han tenido que equivocarse mil veces y han tenido que repetir y repetir y repetir, y que muchas veces los músicos están ahí porque tienen un plus, pero de constancia, de creer en sí mismo, de ir hacia adelante, y que para cumplir tus sueños te tienen que rechazar en muchos sitios, ¿vale? Mira, Anuki. Antes de verla en el canal, la primera vez que hasta que no la vi en el canal no caí yo donde la había visto antes, es en La Voz de Rusia. Sí, sí. Y nada, ella tenía que llamar a todas las puertas posibles y decir, yo quiero aquí hacer carrera, y no me voy a cerrar ninguna oportunidad. Bueno, pues lo dicho, vamos allá. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Пусть подальше от нас отправляются в города, где они никогда не сбываются. И ошибки, что произошли, пусть во времени назад возвращаются. И сегодня в признании в любви превращаются. Если землю тратили время на земной карусели и друг друга не ели, вот нельзя оставить его на планете. И мы хотим в туалете, и под звезды тогда в одеяло. Серый свет от бокала. Вот нельзя есть со зла в этом мире. Пусть покроем сатире, и тогда нам и не было тесно. Под чертой так небесной, где
eh, hemos visto cómo le iba dando indicaciones al técnico de Al sonido técnico, sí, sí. si lo necesitaba más alto, más bajo. Curioso, ¿no? Bueno, ya Porque, vimos en la última, creo que fue que cuando acabó la canción salió corriendo ahí. claro, claro, claro. Pero aquí le ha hecho primero un gesto como que estaba bien y después le ha dicho que lo bajara, ¿vale? No sé, tal vez De se todas escucha formas, como demasiado. tiene un guagua, tiene ahí un pedal que Sí, cambiará algún efecto del micro o algo, o lo mismo lo sube ella el volumen. sí, bueno, hay Que no veces. hace nada más que estar ahí pisando. Bueno, lo que ocurre que hay veces que no es que se altere el volumen al que lo escucha la gente, sino el volumen al que se escucha ella misma. Tal vez está hablando del monitor, ¿vale? Ya, ya, ya. Que, claro, si tú te escuchas estridente a ti misma, aunque la gente lo escuche bien, a ti ya te está alterando Sí, sí, la claro, forma de cantar, ¿no? Porque te crees tú efectivamente. que tienes una percepción diferente. Ya de por sí, Que tiene vozarrón, sí, pues no, para pero que se escuche más alta, me refiero que ya de por sí nosotros tenemos una voz distinta a la que nos escuchamos nosotros mismos, con la que nos escucha es la verdad. gente. Doy Po- fe, doy fe. No, no me aguanto a oírme yo a mí mismo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque amigos, nuestro cráneo es una caja de resonancia y normalmente nosotros mismos nos escuchamos con una voz más grave de la que realmente tenemos. Claro, y de pronto te escuchas en una grabación y dices, ese soy yo. Y te da vergüenza, ¿no? Al final, con el tiempo, Pues si si, tú tienes una voz más grave, te escuchas con una voz más grave de la que tienes, tienes que tener ahí el cerebro ahí descontrolado. bueno, pues imagínate tú a gente como Alex el Terrible, en fin. Bueno, Por ejemplo, sí, sí, sí. O bueno, ¿te acuerdas del cantante este de Soul, Barry White? sí, sí, claro. Madre de Dios, ¿cómo se escuchará él mismo, ¿no? Es decir, Bozarrón, o Constantino Romero, o sí, James sí, sí. St. Jones, o E- cualquiera de estos, ahí efectiva- tiene un pedazo de bozarrón ahí. efectivamente. Y curiosamente, conforme ya te vas acostumbrando a escucharte tu voz real, por ejemplo, si tú ahora que estás grabando, realmente te estás escuchando la voz que emites por el micro y poco a poco te vas acostumbrando, ¿verdad, David? A tu voz Sí, real. pero me sigo escuchando en el ordenador y no. Digo, tengo voz de Urujai. Voy a Bueno, invocar aquí las fuerzas oscuras o algo. pues eso, que es fundamental encontrarse a gusto con el monitor. Bien, a ver, cositas que me gustaría comentar de aquí. Volviendo a lo que era el significado, ¿no? La letra es un ejercicio de introspección porque, claro, habla de posibilidades no realizadas, de deseos internos, bueno, es una lucha contra la realidad. Claro, entonces el título, ese Botbuy, evoca, es una necesidad universal en verdad, ¿no? Es decir, de mirar atrás y desear haber hecho cosas de manera diferente. Claro, lo Bueno, puede, sí, eso siempre pasa. claro, pero depende de cómo lo enfoques, ¿no? Lo puedes expresar con rabia, con tristeza, con energía, con... Bueno, en este caso, Nuki lo afronta como alguien que se niega a ser derrotada a pesar de tener esos pensamientos, ¿no? Es decir, esos pensamientos al final los tiene todo el mundo, pero es cómo lo procesas, y ya hablamos aquí de la resiliencia. Problemas tiene todo el mundo, ¿no? Es decir, es qué haces Sí, con ellos claro. y cómo te los tomas. Eh, así que bueno, me gusta por cómo canta en este concierto. lo- claro, al ser el mismo concierto, vamos diciendo cosas que van siendo recurrentes, ¿no? Me gusta el momento susurro, fragilidad y me gusta el momento explosión vocal. Claro, la fragilidad, esa entrega
de intimidad, mostrándose vulnerable, conectando directamente con la letra y con el público, evidentemente. Bueno, Nuki es una cantante famosa por su técnica de distorsión vocal, es decir, de cantar potente y rasgado o incluso potente sin rasgarla, de hacer, es decir, tiene una gran variedad de capacidad vocal Sí, para expresar las diferentes emociones que ella quiere potenciar en las letras, ¿no? El grupo sigue construyendo a base de capas, a de base capa, sí, sí. de atmósferas. Me ha gustado mucho Están esa, ahí tranquilitos. sí, pero esa intro del bajo me ha gustado mucho. La batería también tiene un cierto toque como industrial, pesado, que, que sirve para que Nuki, que a veces juega con la voz y se pone como si fuera de manera errática, pero realmente está todo controlado, sino que ella va jugando con la voz y le viene muy bien. Bueno, pues me gusta mucho, me gusta mucho. Como decimos, pues vamos ampliando el lore de Nuki. Venga, vamos a darle una pizca para atrás y seguimos. Мне было тесно, почему небесно. Завязать глаза, остановись момент. Полететь с моста на самый мир. Может быть, последний станет летом явным в океане. Вот прилетят все прямо на планете, и в большом туалете, и под звездным порталом одеялом. Снова света квартала, вот прилететь и все новое на мире. Если покрыл затишье, и тогда нам не было тесно. Почему так небесно? Посадите мечты в поезда. Пусть подальше от нас отправляются. Отправляются. Все равно они никогда не сбываются. Bueno, vuelve otra vez Madre mía, al comienzo. cuando... Sí, sí. Pero cuando sube, no veas cómo sube esta mujer, ¿eh? Claro, claro. Fíjate tú el control que le estaba diciendo, bájame el micro que ahora voy yo a empezar a darle potencia a esto y se va a saturar. Así que ve bajándolo ya. Sí, sí, no, no vaya a ser que le pase como a Dimas, ahí que al final va a tener que coger un palo de selfie De selfie, sí, y ponerlas efectivamente. este. Sí, sí. Va a ser el equivalente a como me estoy yo poniendo ya las cosas para leerlas bien, porque ya la presbicia va haciéndome ella, pero en el equivalente al micro para que no Sí, sature. sí, para no Sí, saturarlo, sí, oye, sí, hay efectivamente. cantantes que, claro, tienen esa fama de que, bueno, que saturan los micros de la potencia que tienen. Por ejemplo, em, bueno, es decir, a ver, ¿cómo te digo yo? Ay, se me acaba de ir de que es ahora coach de la voz de Mónica Inglaterra. Naranjo. No, de Inglaterra. De Inglaterra, de Inglaterra. Eh, la que cantó con... Sí, sí, efectivamente. Tom Jones, Tom Jones, vale. Tom Jones, ¿vale? Siempre ha sido famoso por tener una potencia increíble y tener que ponerse el micro muy separado. Sin embargo, por ejemplo, tiene una actuación con Janis Joplin, que cantaban los dos en un programa de televisión en los 60, y Janis no se le queda rezagada en cuanto a potencia Sí, sí, cantando. no, no. Y sin embargo no tenía esa fama, ¿sabes? Y sin embargo se le ve de igual a igual. De hecho, en esa actuación Janis se come a Tom A Jones. Tom. Es decir, para que tú te hagas una idea del tema, es decir, claro, em,
bueno, la propia Jennifer Hudson, ¿no? Que comparte Sí, sí, sí. programa con Tom Jones. Eso es para verlo. Eso es, no lo perdáis. Ese Es que vídeo. ese vídeo es oro puro. Además, ver las caras de Will.i.am Sí, sí, y sí. de Gary Barlow Pero además, mirándolos a los dos aquí que con la llevaban boca el típico abierta. micro de solapa. Es decir, Sí, que sí, sí, sí. no es para cantar, es para Sí, simplemente sí, sí. hablar en el programa Pero tanto uno como la otra, y ¿eh? sin calentar voz ni nada, ¿eh? Madre mía, ¿no? Allá que vas. Es impresionante. Bueno, Además es que pues me acuerdo de que el Will.i.am los miraba con una cara de flipado como diciendo, qué envidia me están dando es, pu- estos dos. es pura admiración. Bueno, will.i.am también tiene sus cosas. Sí, sí, will.i.am, no, no, no. will.i.am es un coco tremendo. Que Sí, sí, will.i.am ¿no? ha trabajado con la NASA, ¿vale? Es decir, que cuidado con... No, no, pero sí, lo que pasa es que es más rapero Claro, en Black claro. Eyed Peas, Sí, sí, sí. no No, es un portento de voz, es más rapero, ¿no? will.i.am, eh, uno de los primeros que dice, voy a descomponer canciones en microfrases, ¿vale? A modo de beat, y así consiguió el sonido de Black Eyed Peas y tal, y era un exitazo, pero el tío lo hizo casi de manera matemática, es decir, es un Sí, coco sí, no, también sí, es brutal. es alucinante el tío. Ujú, ujú, ujú. Perfecto, bueno, pues gracias Rafa Karkenovi. Otro tema espectacular de Nuki. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.